Bien, ahora sí, empezamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la liquidez institucional. Bien, si bien es cierto, nosotros ya sabemos qué es la liquidez, ya sabemos cómo podemos identificar la liquidez, sabemos que se encuentran dentro de los máximos y mínimos que nosotros podemos observar dentro de las, por ejemplo, temporalidades diarias. Ok, pero el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de cómo diversificar la liquidez y cómo ésta pueda confluenciar, ¿ok? Con nuestra Skillzone y con otros datos más que vamos a usar dentro de esta clase. Para empezar, nosotros sabemos que la liquidez que se crea son órdenes pendientes, ¿ok? Que van a ser determinados como buy stops y sell stops, ¿ok? Buy stops es una orden pendiente de compra, que cuando el precio llega automáticamente se activan las compras. Sell stops es una orden pendiente, pero de ventas, ¿no? Cuando el precio llega automáticamente empezamos a vender. ¿Esto qué tiene que ver con la clase de hoy? Vean que básicamente el IPDA lo que hace es justamente seguir el algoritmo interbancario que los bancos, instituciones, fondos de inversión hacen y crean justamente estas órdenes dentro de los máximos y mínimos que vamos a ver en los ejemplos dentro de nuestros activos. Ahora estamos dentro del activo euro-libra. Hay unos ejemplos muy buenos que me gustaría compartirlos. Ok, pero antes de empezar, quiero que entiendan que la liquidez puede confluenciar también con sus zonas horarias, con las Kilson, que nosotros ya sabemos que se encuentran o tenemos básicamente tres, ¿no? La sesión de Asia, la de London y la sesión de Nueva York. Ok, dentro de estas tres sesiones, nosotros vamos a encontrar liquidez. Ok, vamos a encontrar liquidez. Nosotros vamos a usar estas Kilson más la liquidez como una confluencia para poder tener un mayor entendimiento de lo que está sucediendo o de lo que sucedió un día anterior o sesiones anteriores o dentro de la misma sesión. ¿Ok? Si está quedando todo claro hasta acá, entonces continuamos con el ejemplo. Quiero que vean la parte de acá. ¿Ok? Estamos dentro del par euro-libra. ¿Ok? Estamos dentro del par euro-libra. Yo quiero que ustedes entiendan la liquidez de la siguiente forma. Todo máximo que se encuentre en la parte superior, nosotros lo vamos a llamar como buy side liquidity. Ok, vamos a ponerlo así. Buy side liquidity. Bien, este buy side liquidity que tenemos acá es el buy side liquidity de la sesión de Nueva York. Ok, tenemos este buy side liquidity de la sesión de Nueva York que el precio logra ser activado en la sesión de London. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de liquidez, por ejemplo, tenemos un liquidity pool en estas tres velas que se juntan y el precio, en vez de ir a neutralizar, simplemente toma el bloque y hace, hace o se va hacia la dirección que tenemos o pudimos haber previsto. Normalmente lo que vamos a ver en la liquidez es bastante neutralización de liquidez. Entonces, lo normal para usar la liquidez y las neutralizaciones, vamos a dividirlos en tres fases, ¿ok? Yo le he puesto swing, intraday y scalping. ¿Por qué? Porque en swing, por ejemplo, voy a usar temporalidades de un día, una semana mensual, intraday, temporalidades de 2 horas, 1 hora, hasta 30 minutos, y scalping puedo usar temporalidades de 1 minuto, 15 minutos, hasta 30 minutos también, ¿ok? No hay no hay una ciencia que me diga que la neutralización puede ir o tiene que ser exactamente de 20 pips, pero puede ir, por ejemplo, de 10 a 20 pips en una temporalidad máxima de M30 o H1, por ejemplo. Esto lo podemos usar para intraday y scalping, ¿ok? Neutralizaciones de 10 a 20 pips. Entonces, usando el ejemplo que tenemos ahora, por ejemplo, si yo acá hubiese esperado una utilización de 10 a 20 pips, ¿no? Para que la entrada sea más exacta, o si les hubiese gustado entrar con manipulación, podríamos esperar a que el precio manipule. ¿Ok? Manipule. Ahora recuerden que esto de acá lo tienen que complementar con el Power of Three, porque si bien es cierto,
esta clase es netamente de liquidez. El Power of Three, con el Power of Three nosotros también vamos a tener un mayor entendimiento de qué cosa es el precio sesión a sesión y qué cosa podríamos esperar en la última sesión, que es la sesión de Nueva York, o también los que operan London, qué cosa podrían esperar en esa sesión, solo viendo lo que sucedió días antes o lo que sucedió un día antes o en la misma sesión. Ok, es muy importante complementarlo con la clase de hoy. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de neutralización. Puede ir de 10 a 20 pips, puede ir de 20 a 50 pips, ¿ok? Incluso puede ir de 50 a 100 pips. Pero esto ya es para, ¿ok? Temporalidades más grandes, ¿no? Podríamos decir lo que sería ya para swing, ¿no? Temporalidades grandes, de un día, una semana, etcétera, etcétera. Bien, entonces vean acá. La forma de poder diversificar correctamente la liquidez van a ser en tres partes. Punto número uno, vamos a tener la liquidez diaria. Punto número dos, la liquidez de sesiones. Y punto número tres, liquidez de la misma sesión. Vamos a hacer ejemplos de esto con lo que tenemos acá. Quiero que vean acá. Antes de que el precio reaccione en la sesión de London, quiero que vean acá cómo el precio de la liquidez que dejó en Asia y esta liquidez que dejó antes de cerrar, ¿ok? El día anterior, el precio tuvo que llevarse esa liquidez. Activar las órdenes pendientes que se encuentran acá, activar las órdenes pendientes que se encuentran acá y automáticamente hacer el cambio de direccionalidad. Cuando el precio hace el cambio de direccionalidad, quiero que vean esta zona de liquidez que está acá. El precio la toma y automáticamente hace el cambio de direccionalidad. Este tipo de ejemplos, este tipo de panoramas lo vamos a ver casi siempre dentro de las gráficas, ¿ok? Y tenemos que saber identificarlo para no confundirnos y simplemente, ¿ok? Ver que el precio llega acá y no saber por qué el precio ha reaccionado. Esto, por ejemplo, dentro de los tipos de liquidez que ya conocemos, sería un Candyland, ¿no? El precio es un Candyland y automáticamente reacciona. Ahora, quiero que vean acá. La liquidez diaria. ¿Cómo podemos identificar la liquidez diaria? Pues sencillo, simplemente tenemos que irnos en gráficas diarias para poder ver qué el precio ha estado haciendo día a día. ¿Ok? En esta ocasión, por ejemplo, ¿cuál es el máximo diario de esta sesión de acá? Este es el máximo del día. Y el mínimo del día podríamos decir que sería, es a las 5 acá. Y este de acá sería el mínimo del día. ¿No? Tenemos el mínimo y el máximo del día anterior. Como estamos en la temporalidad de M30, para poder hacer bien el ejemplo, ok, simplemente lo estoy marcando de esta forma. Ya tengo el mínimo y el máximo. Luego tenemos liquidez de sesiones. Por ejemplo, tenemos liquidez de Nueva York. Ok, tenemos liquidez de London y tenemos liquidez asiática. ¿Ok? Y luego tenemos la liquidez de la misma sesión. Y como les dije, esto ya podemos encontrarlo en temporalidades aún más pequeñas. ¿Ok? Vamos a irnos al ejemplo para poder entenderlo bien. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Veo acá mi rango asiático. ¿Ok? Veo acá mi rango asiático y el precio lo que hizo es que de los buy side liquidity que se encuentran en la parte de acá. ¿Ok? Véanlo así. Tenemos el buy side liquidity acá. Y aquí tenemos los sell side liquidity. ¿Ok? Quiero que vean acá cómo el precio crea un rango y luego de crear el rango, el precio simplemente con este movimiento que hace acá, viene a llevarse el buy side liquidity que está activando. ¿Ok? Que está activando ¿qué cosa? Órdenes pendientes de compra. ¿Ok? Órdenes pendientes de compra. Aquí también activa órdenes pendientes de compra y automáticamente el precio en la sesión de London lo que hace es hacer un retroceso, ¿no? Hacer un retroceso de 24 pips.
¿Ok? Y vean cómo con una utilización de liquidez, con toma de liquidez de sesiones anteriores, ¿ok? Y que podemos trabajar también en la misma sesión y que podemos utilizar en la sesión que estamos esperando, ¿ok? Podemos hacer nuestra entrada. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacen es simplemente, uno, tomarlo en el sell side, o dos, tomarlo en la manipulación. Cualquiera de los dos es válido. Y aquí tenemos una entrada, por ejemplo, que podemos arriesgar 10 pips. Y aquí nos vamos por 30 pips. Sacan su 1 a 3 súper rápido y súper sencillo, simplemente usando liquidez institucional. ¿Ok? Liquidez institucional, que es lo que estamos viendo hoy. Ok, hasta acá se entendió, ¿verdad? Excelente, chicos, excelente. Bien, entonces continuamos con los ejemplos. Vean esta parte de acá, ¿ok? También he marcado el buy side de London, ¿ok? Liquidez de sesiones, buy side de London. ¿Qué hace el precio? Quiero que vean acá cómo el precio activa esta zona de acá y automáticamente hace un movimiento en contra. No, saca los stop loss y el precio recapitaliza en el imbalance y continúa su movimiento alcista. Aquí tenemos, aquí que tenemos, aquí tenemos igual. Liquidez de London, el precio lo toma y va hacia la dirección contraria. Aquí que tenemos, si aquí teníamos el buy side, aquí teníamos el sell side liquidity, ¿no? Y una vez que va el sell side liquidity, llega el sell side liquidity, no lo neutraliza, pero hasta toda la sesión de London y Nueva York, el precio expandió. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es como nosotros deberíamos interpretar la liquidez. Las kills son más la liquidez va a ser una confluencia que podemos usar, ¿ok? Dentro de nuestros análisis. Recuerden que el precio normalmente lo que hace, ¿qué cosa? Es cazar stop loss y activar órdenes pendientes. El mercado se alimenta de los stop loss y de las órdenes pendientes que se van activando. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya conocemos, ¿ok? El concepto de liquidez, ¿ok? Sabemos que las instituciones son las que normalmente nos dejan esta huella, ¿ok? Esta huella. Y que nosotros al final con Smart Money, ¿ok? Con Smart Money, que es el dinero informado, vamos a poder coger justamente esa información que nos está dejando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Respeta exactamente lo que estamos buscando y el precio tiende a hacer su movimiento a favor de nosotros. Bien, los momentos idóneos que vamos a buscar dentro de la neutralización de liquidez o de toma de liquidez va a ser el análisis que hemos hecho acá. Bien, analizar de esta forma, viendo justamente dónde se creó el buy side, dónde se creó el buy side de Nueva York, dónde se creó el rango asiático y hacia dónde se está disparando el precio, va a ser punto fundamental para poder confluenciarlo con nuestros order, con nuestros imbalances, porque en algunas ocasiones vamos a tener diferentes ejemplos o diferentes escenarios que a nosotros nos permita poder entender esto mejor. ¿Ok? Entender esto mejor. Bien, chicos, espero que se haya entendido hasta acá, ¿ok? Los ejemplos que hemos puesto. Ok, vamos a ir a un pequeño ejemplo ya en el US30 para poder complementar esto con Forex. Ok, ahorita estamos en Forex y lo que vamos a ver ahora son índices. Ok, y quiero que vean acá. Ok, quiero que vean acá. Vean cómo el precio va a ir creando liquidez, 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 liquidez. Bien, la liquidez o lo más importante dentro de la liquidez es poder coger
justamente esas velas, esas mechas, perdón, que se encuentran libres, ¿no? Libres, o sea, no mitigadas. Cuando el precio, por ejemplo, me dejó liquidez que tenemos de la sesión de London y la sesión de Nueva York, ¿ok? El precio en algún momento tuvo que venir a coger esa liquidez para luego hacer un movimiento en contra. Eso se llama un movimiento institucional. Toma liquidez que tenemos acá, ¿ok? La neutraliza, que es lo que estamos buscando, y automáticamente nos vamos en compras. Entonces acá, por ejemplo, ¿quién neutralizó? Neutralizó 1 y neutralizó 2. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante a veces también prestar atención a esos detalles, porque no solamente vamos a ver uno, sino podemos ver por acá otro. El precio viene, toma los dos, los neutraliza y ¡fum! Hacia la dirección contraria. ¿Ok? Esa es la liquidez institucional que los market makers nos van dejando como huellas. ¿Qué tenemos? Sell side liquidity, sell side liquidity. Activan todas las órdenes de ventas institucionales que se encuentran acá, mucho dinero acumulado y el precio va y hace un giro en el precio. Ok, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro hasta acá, chicos. Me gustaría poder seguir compartiendo más ejemplos, pero hasta acá ha llegado la clase de hoy. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo. Chau, chau.